Claro. Cuando hablamos del archivo decías 4 zonas delimitadas o 4 zonas que Claro. se puede agrupar un poco, dividir la colección. Sí, si bien, Contanos de ellas. si bien la efeméride de la Reforma es una excusa para que esto se llame, digamos, abrir el archivo en el centenario de la Reforma, la condición de intelectual polifacético y de hombre de acción política, nos ofrece varias posibilidades. Nosotros hemos, para esta ocasión, este acto de apropiación social del conocimiento que hemos generado en el CEA, elegimos 4 zonas muy interesantes. Una que es la Reforma, documentos referidos a la Reforma, de la que forma parte este libro del que luego les voy a hablar, que es otra de las acciones. Documentos referidos a la Guerra Civil Española, que digamos quizá es un aspecto poco conocido de Berman, que es su acción en la Guerra Civil Española, digamos en un cuerpo voluntario destinado a la salud y atender a los heridos de la guerra, en donde él va en representación y como líder de un grupo sanitario que hace una acción importante. Se le puso el cuerpo a la guerra civil defendiendo la República. En efecto, y por ejemplo de esa zona del archivo hay documentos de diversa naturaleza, de fotografías que dan cuenta de las condiciones sanitarias de los heridos y también una colección de historias clínicas que él digamos, llevaba, porque tenemos que decir que Gregorio Berman era un archivero de su propia producción, ¿no? O sea, el archivo da cuenta de que él era un archivero. Un capítulo que ¿no? por ahí no conocíamos y la verdad que Claro. está buenísimo para... Sí, es muy interesante esa zona. Es y un buen trabajo, quiere decir que mantuvo estos documentos. Sí, en efecto, llegaron en sí, calidad y cantidad. Siempre es, digamos, la domiciliarización de los archivos, de los archivos personales sobre todo, requiere que haya habido, digamos, un trabajo del propio autor o de la familia, porque si no, uno se encuentra con un fárrago de documentos que no son un archivo. Y después, digamos, otra de las zonas es Juventudes de América, que es, digamos, los documentos preparatorios para un libro clave, que son las reflexiones del propio Berman en relación a este descubrimiento de Berman, que es la importancia de la juventud como protagonista de un hecho singular como la Reforma, pero un poco pensando en los efectos y en la prospección que ese movimiento tiene. Y luego un proyecto inconcluso, que es el proyecto en torno al Che Guevara. Que es, ¿Qué relación tuvo él con el Che Guevara? Bueno, en realidad el interés de Berman por la Revolución Cubana fue desde el primer momento de la Revolución, digamos, como la realización concreta en un proyecto político de las ideas socialistas, de las ideas comunistas. Pero además, digamos, fue cautivado por la figura y la importancia y la relevancia del Che Guevara como a tantos intelectuales de pensamiento progresista, ¿no? Claro. Se convierte, digamos, en una figura sobre la que él cree que hay que decir algo. Entonces planea un libro colectivo, en donde convoca un grupo de personas para escribir sobre ese libro y empieza a buscar informantes clave, familiares, para que les den datos, etcétera, etcétera. La correspondencia y buena parte de las cartas que fueron y volvieron en ese proyecto están ahí. Borradores, notas, recortes de prensa. Un libro inconcluso que hubiera sido muy importante para Córdoba, ¿no? Exactamente, porque además estaba escrito, digamos, en el calor de la reciente muerte de... Exactamente, porque después se hicieron trabajos, pero 30 años después, cuando buena parte de los que habían tenido contacto con Guevara aquí en Córdoba ya no existían. ¿Y ese material en calidad de libro qué quedó? ¿A la mitad, digamos? En realidad quedó, claro, quedó solamente el intento de hacerlo, porque como era un libro colectivo, están los documentos de los rechazos, sobre todo, de la gente que le dice, yo no voy a escribir sobre esto, de la familia que se niega, algunos se niegan a colaborar, u otros dicen tímidamente voy a colaborar, pero no colaboran. Bueno, me parece que la muerte tan reciente, la condición controversial del Che Guevara produce en un momento de dictadura no tan blanda como se la nombraba a la de Onganía, me parece que es clave que ese proyecto ya socialmente fracase, se estaba ¿no? instalando esta cuestión del miedo, a lo mejor, sí, también. Claro. La persecución. Y la inmediatez también, digamos. En esas condiciones la inmediatez me parece que atentó
el proyecto. Sin dudas hay un vínculo Berman-Guevara porque los padres del Che, cuando vivían en Altagracia y después cuando se mudan aquí en Córdoba, fueron activos colaboradores de todos los organismos en pos de la defensa de la República Española. Claro. Los Guevara eran muy amigos de los González Aguilar, que eran emigrados de España y que vivían en Altagracia, y ahí viene el vínculo con todos. Dicen ¿no? que el Che cuando jugaba a esto que jugamos todos los chicos a veces a los soldados, a lo que sea, jugaban a la Guerra Civil Española. Claro, con sí, sus propios, fue lo primero que lo marcó, sin duda. Exacto, Sí, con sus vecinos. Y el capítulo de la Reforma, tenés un material ahí, me gustaría que charlemos un poquito de eso. Sí, bueno, este es un libro, este libro Enrique Barros, líder de la Reforma Universitaria, también es un proyecto en cierto modo inconcluso, o como muchos intelectuales que tienen una suerte de work in progress, que van escribiendo de manera más o menos fragmentaria la idea de rescatar la figura de Barros. Lo que encontramos en el archivo fue una serie de documentos, fragmentos posiblemente de un proyecto de mayor alcance. Algunos de estos textos están publicados en algún diario o revista, pero lo que le encomendamos a Pablo Requena, que es un especialista en reforma, historiador y que trabajó en el archivo desde el comienzo, era preparar un documento que además inaugura, digamos, una serie que se llama Colección Gregorio Berman, que es una colección del Centro de Estudios Avanzados. Mostralo, Juan Cruz, ahí, si es posible. Que está esto además está en acceso libre y gratuito en el repositorio de la universidad, editorial del CEA. Enrique Barros se puede bajar. En todos los formatos está. Sí, está en todos los formatos. Está en Genial. todos los formatos. El viernes me lo regaló Marcelo, el sábado lo leí. Es espectacular, es espectacular. Te quería preguntar, Juan Cruz, Sí. ¿él elige la figura de Enrique Barros? Sí. ¿Por qué lo hace? Lo elige y lo dice él, ¿por qué? Porque dice es el líder de la Reforma, lo cual es efectivamente así. Dice, Deodoro es el numen de la Reforma, Deodoro, el propio Berman, Orgaz, Capdevila, pero el líder estudiantil es Enrique Barros, el hombre que va y pone el cuerpo en Buenos Aires, que negocia con Irigoyen todo el tiempo, el que pone el cuerpo literalmente porque va a ser el que quede al borde de la muerte cuando la reforma ya está consumada. Y por eso lo homenajea de algún modo, incluso dice aquellas cuestiones que tienen que ver con sus debilidades, no me voy a encargar de eso, entonces se encarga de cuestiones que hacen a la grandeza de Enrique Barros. Fueron socios de algún modo, porque trabajaron juntos en Neuropático, Marcelo, En efecto, allí sí. en el viejo castillo, ahí que hicimos nota Claro. también. Que conocimos la clase. Que conocimos la casa, un castillo Claro. abandonado que hay Sí. posibilidades de que se recupere. Y vinculando, volviendo a este tema que hablan recién que hablamos del Che Guevara, Enrique Barros, la reforma universitaria de Gregorio Berman, hace poco tiempo, en pleno apogeo por la reforma universitaria, Diego Tatián publica en Facebook una carta que encuentra en un archivo donde dice: tuve la esperanza cuando vi el primer nombre de que el vínculo Revolución Cubana-Reforma Universitaria fuera inmediata, pero me di cuenta que no, porque era una carta que Enrique Barros le enviaba al padre del Che. ¿Ah? Porque eran cercanos en la década del 20 aquí en Córdoba. Pero Berman nos da un dato que yo al menos no lo tenía, no lo sabía, y en donde el vínculo Revolución Cubana, Reforma del 18 es así estrechísimo, directo. Cuenta Gregorio Berman al final que Enrique Barros, poco antes de morir, después de Enrique Barros acá se autodeclara socialista revolucionario, se declara... Adhiere, digamos, completamente a lo que estaba Socialismo pasando en Cuba, revolucionario. claro. Después con la vejez, ahí dice que se va volviendo a cierto liberalismo, se afila en algún momento el radicalismo, pero dice, terminó sus días muy cercano ideológicamente a la Revolución Cubana, fundamentalmente por el vínculo personal que tenía con ese niñito de Altagracia a quien le curó el asma y se había convertido en el líder de la Revolución Cubana. Claro, Que Es parte una nos queda historia, conclusa claro. por haberle podido quizás el Che Guevara comentar un poco también de Exactamente. lo que Claro. fueron para ellos. Exactamente. Marcelo, después de haber trabajado tanto en esta colección y bueno, imagino por tu condición también de este tipo de trabajo que haces vos, ¿qué te queda de Berman y de este archivo? ¿Qué es lo que a vos más te sorprendió o qué podés contarnos así como Claro, bueno, síntesis? Mira, nosotros tenemos una experiencia en archivos, hemos trabajado en el archivo Daniel Moyano, un archivo que se va a presentar dentro de poco que se llama Escritos en la prisión, de una investigadora francesa que se ha formado con nosotros, que es un archivo sorprendente. Llevamos adelante un archivo Paco Jiménez también, que es uno en proceso permanente porque el archivado está vivo. Claro. Esta joven francesa le puso el título a una presentación, dice, le puso el adjetivo inaudito a uno de sus trabajos sobre el archivo de los escritos de la prisión. Una persona que hace 10 años que vive aquí
y que escribe muy bien en español, pero que tiene esta relación de extimidad con la lengua, entonces utiliza la palabra inaudito de una manera que nosotros no la utilizamos. Inaudito como aquello que no se espera verdaderamente, pero etimológicamente inaudito quiere decir lo que no ha podido oírse. Los archivos... Inaudito. Si Inaudito, claro, inaudito. Los archivos permiten eso, hacen oír las voces que fueron acalladas, las voces que no tuvieron suficiente volumen para decir lo que se tenía que decir en un momento determinado, y por eso yo creo que la universidad pública y las políticas públicas en relación al acceso abierto y a la destinación de dineros para el desarrollo de estos archivos son una contribución decisiva a la memoria cultural, histórica y política, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo la visita. Con Juan Cruz ya iremos, me imagino, que desmenuzando un poco más ese Lo archivo. entrevistamos a Marcelo, estuvimos Sí, ahí haciendo sí, imágenes. La estuvieron verdad ahí. que al que le interese la historia de Córdoba es un lugar hermoso para ir a Seguro. visitarlo, para Seguro. verlo de cerca. Vimos ahí una carta que le manda Gregorio Berman al hijo de Odoro, Gustavo Ajá. Roca, por el tema del Che Guevara, en donde dice, pese a que estemos un poco distanciados y estoy un poco enojado con vos, entonces está bueno conocer que también había internas, había fisuras, Qué que eran lindo. seres humanos falibles. Sí, y que atravesadas podían... por las tensiones Exactamente, normales, claro. ¿no? Y que le pasa a todos. Vamos a volver a insistir para aquellos que quieran y que estén interesados, cómo pueden hacer para, una, visitarlo y si no, para empezar a tomar contacto con estos Bueno, documentos. el CEA está abierto desde las 9 y está, digamos, intervenido los pasillos, el propio archivo con una muestra que expone los materiales, y esto va a estar durante toda la semana. Bien. ¿Horarios? Los horarios de 9 a 18 tranquilamente, el horario en el que está la... No somos un museo, pero tenemos intervenido los pasillos y se puede entrar a visitar. Genial. Y después recomiendo visitar la página que es Archivo Gregorio Berman, todo junto, con doble N al final, .sociales.unc.edu.ar, donde se puede entrar a explorar una porción de documentos. Y está el inventario completo del archivo. En breve va a estar un catálogo un poco más amable, pero hay por ahora hay un documento que para los investigadores es muy útil porque es el inventario, digamos, los documentos. Bien, bueno, está bueno también que pasen estas cosas que mejor demoraron mucho tiempo, porque estamos en el 2018, pero también le hace justicia a la figura de un intelectual quizás de lo más importante. Seguro. Que además un caso casi también inaudito, de que casi siempre los de Córdoba van para Buenos Aires, este caso... Claro. Que haya venido para Exacto. acá. Que Tuvo haya la venido para acá. posibilidad. Y no me parece menor el final del Instituto Berman, de lo que él creó y de lo que supuso para Córdoba en términos de el tratamiento de las enfermedades psíquicas. El instituto quedó prácticamente al abandono a finales de la década del 90 y entró en bancarrota y terminó fundiéndose y desapareciendo. Y esto cuenta una historia personal. Está en el barrio de Las Rosas, que está ahí. El Cerro de Las Rosas se llama porque Las Rosas está abajo. Ese era el cerro. Es el barrio original previo al Cerro de Las Rosas. En lo que era la vieja casa de veraneo de Cárcano. Esa vieja casa de veraneo de Cárcano la compró Berman, allí hizo su instituto. Y yo viví, mis padres vivían a 15 cuadras ahí en Villa Cabrera. Cuando esto cae en desuso era muy habitual para los niños de la zona ir a meterse y sacar La documentos. famosa historia de las casas abandonadas. Exactamente. Claro. Yo no lo hice, pero sí lo hacía mi hermano menor, que sabía que me gustaban los papeles viejos y me traía esos papeles. Y me trajo alguna vez papeles de las cuentas del propio instituto, firmados por Salvador Trever, cómo se llevan los números del propio instituto, y era evidente, y después lo pude corroborar con Salvador Trever, era evidente que cayó en desgracia el instituto por la deuda que tenía el PAMI de los 90 de Alderete con el instituto, que nunca le pagó lo que tenía que pagar, y esa gran obra para Córdoba, en términos históricos, culturales, políticos, psíquicos, cayó como cayó por ese proceso político de los 90 y una obra social estatal que no pagaba lo que tenía que pagar. Después lo hablé con el propio Salvador Trever y me confirmó que era eso, efectivamente fue así. Digo, para que comprendamos cómo un proceso político que fue de desguace del país en los años 90 terminó también con esta historia, ¿no? Sí, y es increíble que él nace a vida política con un proceso político revolucionario y termina con eso. otro proceso político De entrega. bien diferente en lo que son sus concepciones políticas y ideológicas. Es cierto. Gracias por la visita. Te quedás, Juan gracias. Cruz, Me porque quedo. a la vuelta hablamos del tiempo está después. Dale. Esto es de ustedes. Ah, muy bien, nos quedamos para la colección de Ciudad U. Bien, Recomiendo vamos la a- lectura. Recomiendo la lectura. Esto Es va a ser, buenísimo. ya tengo entonces el libro para la noche entretenerme un rato. Muy bien. Primera pausa en Ciudad U. Ya Ya volvemos. venimos.